y mi médico personal me dice: Ricky, te tengo que pedir un favor, esto que te está pasando, el cuerpo te está avisando que algo está mal, estás bien, no te pasó nada, por favor, anda a tu casa y tomate 7 días de descanso y no vayas a trabajar. Y me fui directamente a la oficina a seguir trabajando. Y entonces eso me produjo problemas y terminé un día con 2 stents. Mi padre había decidido abrir al público y le puso mi nombre sin consultármelo, y pasó lo que decía mi padre, y esa misma noche nos fundíamos. Nosotros logramos que los zapatos se reconozcan, que la gente diga: eso es un Zarcani. Bienvenidos amigos a La Escalada. Hoy subimos la montaña con Ricky Zarcani, zapatero. La subida a esta montaña se compone de 3 partes: el camino, el precipicio y la cima. Muchas gracias, Ricky, por venir. Placer enorme, la verdad que un gusto inmenso estar acá y poder contar parte de mi historia. Bien. Y bueno, muy contento porque sabemos que vos no solés dar tantas entrevistas, pero bueno, lo logramos, estás acá y vamos a charlar un rato largo. La verdad que soy selectivo, solo con los mejores, como vos. Gracias. Sí. Bueno, esto se llama La Escalada, te voy a ir llevando a lo largo de todo este formato, pero está dividido en 3 partes. La primera es el camino, tus amores, tus pasiones, siempre relacionado al trabajo y a tu carrera lo vamos a estar llevando. El momento precipicio, que bueno, vos no dirás cuál fue esa decisión que te cambió la vida. Y después ya, desde la cima o una especie de cima, hablamos de cómo está todo hoy en día. ¿Arrancamos? Con gusto. Bien. Sabemos que venís de una 4ª generación de zapateros, pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue el día que vos te cayó la ficha de decir: ah, ok, mi familia hace esto, yo voy a ir por acá? Yo creo que heredé este amor y esta pasión por los zapatos ya en la panza de mi mamá, ¿no? Ya de chiquitito, cuando empecé a tener conciencia, mi padre en una mesa de dibujo en el living de casa dibujaba zapatos y hacía moldes cortándolos con una cuchilla, y yo con los pedacitos de cartulina hacía zapatos en miniatura. Cuando tenía un tiempito libre, lo normal es que los hijos los acompañen a los padres a su trabajo, porque no tenían plata para tener una persona que me cuidara. Y entonces me acuerdo perfectamente esa magia, el recuerdo de ir a la fábrica de zapatos artesanales donde clavaba clavitos en las mesas de los artesanos, y heredé ese amor por los zapatos, esa pasión, eso que tiene algo que va mucho más allá, el poder transformar un pedazo de cuero, una suela, un taco, una plantilla, eventualmente la caja, sí, en algo que genere mucha emoción en otra persona. Me dijiste que lo acompañabas a tu viejo a la fábrica, pero ¿cómo era la situación económica de tu familia en ese momento? Clase media baja. Mis padres llegaron a Argentina en 1950, exiliados del régimen comunista húngaro, después de haber pasado las miserias de la Segunda Guerra Mundial. Fueron sobrevivientes, mi madre de Auschwitz y mi padre también de un momento en donde lo estaba llevando a un campo de exterminio, y llegaron a Argentina sin conocer el idioma ni la cultura en 1950, fortuitamente, porque pidieron asilo político en Génova, donde llegaron una vez que se escaparon de Hungría, y 2 países se lo dieron, uno era Australia y otro Argentina, y el primer barco iba a Argentina. Hay gente que me pregunta qué hubiese pasado si el primer barco iba a Australia, y la verdad es que probablemente yo no estaría acá, pero no hubiese tenido esta bendición de poder haber nacido en Argentina y tener toda esta relación con amigos y gente y todo lo que vivimos en este país que le abrió las puertas a mi padre. Así que disfrutando mucho. ¿Y cómo fueron esos primeros años de negocio? Porque me imagino, bueno, tu papá llegó queriendo armar su futuro de cero, teniendo una profesión, porque sí, era su profesión. ¿Cómo fue? ¿Se abrió un primer local? No. Era la inmigración europea, sí, trajo muchísimo profesionalismo y muchas cosas que fueron muy bien aceptadas por Argentina. Bien. Llegaron ingenieros, químicos, médicos, zapateros, sastres. Y bueno, llegó mi padre, y lo primero que hizo, en una situación completamente distinta donde no existían las fábricas que vendieran al público, era un taller artesanal que le fabricaba zapatos a diversas marcas que le ponían su marca. Y para esto mi padre hizo sus primeros grandes fracasos. Propuso la primer bota en Argentina,
recibieron como respuesta que usted está completamente loco, nunca una mujer va a usar una bota en Argentina. La sociedad es machista, las botas dan reminiscencia militar, este clima no es húmedo, no es seco, esto no es Siberia, una mujer nunca va a usar una bota. Luego hizo su segundo gran fracaso, la primer sandalia de Argentina. Usted está loco. ¿Cómo una mujer va a mostrar los dedos? Sería demasiado agresivo. Aparte, como a mi padre le gustaban mucho los colores, le había puesto el color de forro rosa Dior. Entonces decía, no, él era un adelantado para la época y la verdad incomprendido. Y entonces, ¿qué hizo? Le empezó a hacer los zapatos que quería el dueño de la zapatería. Zapatos completamente clásicos, lisos, negros, marrones o azules. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en ese momento había una confianza plena y aparte no quedaba otra alternativa que tener que recibir una cantidad de plata de anticipada, porque si no, no tenía capital para hacer los zapatos. Y entonces, con un prototipo lo llevaba a un dueño de la zapatería. Hay que tener en cuenta que como los zapatos eran totalmente hechos a mano, había demanda insatisfecha, no había una producción que abasteciera la demanda. Entonces, cualquier propuesta era bienvenida. Le anticipaba una cantidad de plata, con esa plata él hacía los zapatos. En ese momento, ¿cuánto se tardaba en hacer un zapato pedido? De horas. No, y en ese momento se llevaba mucho tiempo porque el proceso era distinto. Claro. Obviamente se cortaba a mano, eso es rápido, se cosía, con lo cual ese proceso ya llevaba un día. Se armaba a mano, totalmente a mano, se hilvanaba, no había pegamentos, había que hilvanarlo. Luego había que dejarlo en la horma durante 5 a 7 días en clima seco para que el zapato tome la forma de la horma, del pie, para luego coserle la suela y hacerle la terminación a mano. Un zapato llevaba entre 7 y 10 días de proceso, un único zapato. Y un operario podía hacer entre 6 y 8 pares por día, si era veloz. Entonces era un momento completamente distinto donde mi padre le hacía zapatos a los dueños de la zapatería y así, digamos, sobrevivió durante largos años. Mi hermana nació en Salzburgo cuando ellos estaban viendo a Argentina. Y yo nací en 1960, ya siendo ellos una clase media baja, pero tenía su taller y alquilaba una casita cerca de la cancha de Platense, en el barrio de Núñez. ¿Y cuándo nació Sargani? La empresa que era Artesanos Húngaros SRL, que era la empresa de mi papá, antes era Dragón SRL porque Sargani en húngaro significa dragón. Convivió haciéndole los zapatos a dueños de zapaterías durante muchísimo tiempo, pero mi padre quería hacer los zapatos que él diseñaba, que no eran aceptados por los dueños de las zapaterías porque tenían hasta vergüenza de mostrar zapatos muy revolucionarios, y fue totalmente imposible lograr que los dueños de las zapaterías acepten esos diseños. Yo de hecho tengo una anécdota con la hija del dueño de una zapatería, que era una chica muy canchera, así que yo finalmente la convencí de hacerle 6 pares para que ella los tuviera y los vendiera, y si los vendía me hiciera más pedidos. Yo veía mucho más allá. Yo quería que esos zapatos estuvieran en la vidriera, porque en ese momento había un estudio de mercado que hacían los dueños de las otras zapaterías, las competencias, que era pasear a la noche por las zapaterías cerradas para ver qué es lo que estaba proponiendo su competencia, o bien durante el día mandar una persona para que no lo reconozcan y ver qué es lo que estaba probándose y comprándose la clienta en otra zapatería. No había medios, no había redes sociales para hacer esto. Te interrumpo un segundo, pero me quiero ubicar en la historia. Vos estabas trabajando ya en el taller con tu papá en ese momento, haciendo para otras fábricas. Eso es cuando estaba terminando el colegio. Bien. Porque yo activamente terminaba de estudiar en la secundaria y me iba inmediatamente a la fábrica. Perfecto. Donde empecé atando cajas. Yo lo que hacía era atar las cajas. Y te digo, nadie las ataba como yo. No, porque había que atarlas bien y que después cuando se va la persona con las cajas no se le caiga, no se le desarme todo, ¿no? Y hasta me jactaba, ¿no? Hacía el trabajo y lo tenía que hacer bien. Perfeccionista. Pero ¿qué pasó? Cuando yo terminé el colegio, los padres no querían más que los hijos tengan ese trabajo tan arduo, cotidiano e ingrato de seguir haciendo lo que hacían los papás. Y quería que los hijos sean profesionales. El famoso mi hijo, el doctor, que sean ingeniero, abogado, médico, arquitecto, contador, pero que no hagan ese trabajo tan sacrificado que hicieron ellos cada mañana, cada uno de los días del mes. Y entonces
los mandaron a los chicos a estudiar. Y a mí me mandaron a estudiar. ¿Qué estudiaste? Y estudié primero, hice un test de orientación vocacional que me dijo con total exactitud que yo debía ser ingeniero. Y ese test de orientación vocacional probablemente acertó, pero no era el test de la felicidad. Yo no era feliz siendo ingeniero. Cursé un año ingeniería en Paseo Colón 850 y no era lo mío. Entonces, llorando, abandoné. Y me parecía, yo no voy a criar vagos en casa, tenés que seguir estudiando. Y entonces ingresé a Ciencias Económicas. Y tuve la suerte que la primer clase era de marketing. Y hay un profesor que se llamaba Valentín Tamagnini que explicaba que las 4P de McCarthy era clave del éxito. Precio, producto, promoción y plaza. Un buen producto con un buen precio, una buena promoción, un buen canal de distribución es la clave del éxito. Y la verdad que eso es verdad. Lo que pasa es que eso es verdad para una foto. Sí. Y para un momento donde no había información, comunicación. Porque simplemente con que un colega cambie y haga un mejor producto, o ponga un mejor precio, una mejor promoción, o sea, más activo en la fuerza de ventas, haría que haya una competencia, pero eso no pasaba. Y entonces empecé a trabajar con eso, y me apasionó todo lo que tenía que ver con la comunicación, con el marketing, con ir más allá, y al mismo tiempo empezó a haber una revolución en lo que tenía que ver con lo que tiene que ser el calzado y la moda. La moda se empezó a poner de moda. Antes nadie le interesaba, la gente no viajaba y si viajaba no compraba. Y no había medios y quien marcaba la moda en Argentina, increíblemente, era Mirta Legrand con su programa de Almorzando, como Mirta Legrand, y había en el medio del almuerzo iban un living y una señora que se llamaba Hanke de Tienda a los Amigos decía, y ahora vamos a presentar la moda, y entonces presentaba unas modelos que caminaban con tapados 7 octavos color camel. Y entonces decía, este año se van a usar los tapados 7 octavos color camel, y se llenaba su tienda a los amigos de gente comprando esos tapados. ¿Y por qué decía Hanke de Tienda a los Amigos que se van a usar los tapados 7 octavos color camel? Simplemente porque había importado 3 containers de tapados 7 octavos. Claro, no era un tema de marketing porque no había información, no había un tema de tendencias mundiales. Bien. Pero la moda empezó a cambiar y entonces aparecieron las primeras modelos que hablaban, que eran Mora Furtado y Patricia Michio, con un programa que llamaba Utilísima. Y ellas ya se interiorizaban y sabían lo que era la moda, entonces empezaban a querer zapatos distintos. Hubo un momento de quiebre muy, muy grande en la familia y en casa, que es que yo quería que mi padre hiciera los zapatos que él quería hacer y nadie los quería comprar. Entonces yo insistí que teníamos que abrir al público. ¿Cómo eran esos diálogos? Bueno, los problemas con las empresas familiares pasan que todos los temas de la empresa pasan a la casa y los de la casa pasan a la empresa. Cosa que hoy en casa no pasa porque está prohibido hablar de trabajo en la mesa. Bien. Pero en ese momento nosotros vivíamos de esto y con esto y convivíamos. Entonces, cuando llegábamos decíamos, teníamos que abrir al público y mi padre me decía, no, Ricky, de ninguna manera. Es mucho más fácil venderle 1000 pares de zapatos al dueño de una zapatería que a un par a una mujer. Y tienes razón. Pero yo quería que el usuario y el cliente sean la misma persona. Y entonces él decía, no, porque el día que abramos al público, los dueños, nuestros clientes, los dueños de las zapaterías, se van a enojar mucho y no nos van a comprar zapatos. No, papá, déjamelo a mí. No vamos a hacer los zapatos negros, marrones, azules clásicos que quieren ellos. Vamos a hacer los zapatos que queremos nosotros, las botas, las sandalias. Los zapatos con el talón completamente abierto, como si fuera un sueco. Que era totalmente impensado porque Mirta Legrand decía que para una mujer elegante tiene que usar medias. Y con medias un zapato sin talón se saldría, ¿no? Claro. ¿Sí? Sería como tener el pie enjabonado. Y nosotros vamos a hacer esto. ¿Y te parece? Sí, no. Y no había forma de ponernos de acuerdo. Hasta que finalmente un día yo estaba cursando el doctorado en Ciencias de la Administración y me empiezan a cargar y me dice, compren lo de Ricky que vende más barato. Y no entendía qué pasaba. Mi padre había decidido abrir al público y le puso mi nombre sin consultármelo. Nombres mucho más lindos que había que ponerle mi nombre, pero se ve que tanto que lo estuve molestando le puso mi nombre. La primera zapatería se llamó... No fue zapatería, en el garage donde se ataban los zapatos para que se los lleven los dueños de las zapaterías, en la calle Kramer, en Núñez. Sí. En ese lugar se puso una alfombra, unas sillas,
unos estanterías de vidrio y ahí unos 10 o 12 modelos y un aviso en el diario que decía: Ricky Sarcani, el calzado más caro del país a precio de fábrica, ahora vende al público Kramer 3664. Ese mismo día, todos los clientes mayoristas que teníamos devolvieron la totalidad de los zapatos y dijeron: no queremos un par de zapatos más, no le vamos a comprar nunca más, esto es competencia desleal. Y yo le dije: no, nosotros no estamos vendiendo sus zapatos, estamos vendiendo estos que ustedes nunca comprarían. Claro, hoy están vendiendo estos, pero mañana van a vender los otros. Ustedes están atacando a nuestro mayor capital, que son los clientes. Y los clientes son nuestros, ustedes no tienen, nosotros somos sus clientes y los clientes nuestros no son suyos. ¿Pasó lo que decía tu viejo? Y pasó lo que decía mi padre. Y esa misma noche nos fundíamos. Y esa misma noche no teníamos ingresos, porque inclusive nos devolvieron los zapatos que no habían pagado, tuvimos que devolver los cheques. Y ese fue un momento tremendo de quiebre. Y entonces, ¿qué notamos? Que simplemente por el aviso, de golpe venían caminando o paraba un auto con 2 mujeres. Y nosotros las mirábamos por la ventana y se nos ponía la piel de gallina y nos peleábamos con mi papá y con mi hermana para atenderlas. Por varios motivos, pero el primero, porque queríamos ver los ojos de realmente quién es nuestro cliente. Antes no sabíamos. Claro. Quien compraba en la zapatería no sabíamos. Si esa persona entraba y decía: tiene zapatos amarillos, no nos enterábamos. Si le gustaban, no sabíamos nada. Solamente sabíamos que si los zapatos clásicos negros, marrones, azules se habían vendido o no, porque recibíamos reposiciones o no. Claro, porque te pedía más. Sí. Y ese cliente empezó a venir. Y cuando venía era una fiesta para nosotros. Lo llevábamos atrás, le mostrábamos cómo cada artesano hacía los zapatos. Podía encargar un zapato y le mostrábamos cómo se los estábamos haciendo. Y al mismo tiempo, algunas personas que empezaron a viajar, empezaron a ver zapatos distintos, y esos zapatos distintos sabían que estaban diseñados en muchos casos por nosotros, y se generó un cambio muy violento, porque empezó un programa que se llamaba Style con Elsa Clench en un canal de cable que empezaron a existir. Sí. Luego llegó el Fashion TV, empezaron a aparecer las modelos, y las modelos que empezaron a aparecer fuera de lo que era primitivamente Mora Furtado y Patricia Micchio eran Andrea Frigerio y Daniela Cardone, que se casó con un cirujano plástico que era Rolando Pisanú, y fue una noticia. Y entonces las modelos empezaron a emerger, porque hasta ese momento la modelo no hablaba, simplemente desfilaba en la pasarela. Claro, más como la figura televisiva. Sí, y la revista que tenía solamente actrices empezó a tener modelos, y empezó a llegar Claudia Schiffer, y empezó de golpe Dolores Barreiro o Valeria Massa previamente, y entonces la moda se puso de moda y aparecieron los desfiles, y la gente dejó de ir a jugar a la canasta para ir a ver un desfile, y empezaron a hablar de moda, y la moda pasó a ser parte de nuestra vida, y nos enteramos que Gianfranco Ferrero es un señor gordo, que Karl Lagerfeld tiene anteojos importantes, y se empezaron a conocer los diseñadores. Antes vos no sabías quién era el dueño de Lonté, Perugia, Los Angelitos o Miguel Palmer o López Taibo, no tenías ni idea, ni te interesaba. Y entonces los diseñadores pasamos a ser los que hacíamos mágicamente felices a través de los diseños lo que ellos querían. Y ese fue un momento tremendo de que, si lo medimos en tiempo, sí, fue un periodo largo hasta que se generó un movimiento donde pudiéramos vivir dignamente de los zapatos que vendíamos al público. Al principio, cuando te devolvieron las fábricas los zapatos, ahí la venta directa era 0 o 1 cada tanto. No, pasó a ser 0 inmediatamente, y luego pasó a 1. Cuando venía uno queríamos que invite a 3 amigos, entonces eran 3, después eran 4. Y fuimos así despacito creciendo, pero logramos que el usuario y el cliente sean la misma persona. Logramos tener nuestra propia impronta y que los zapatos pudieran ser reconocidos como si fuera un cuadro de un artista. Vos ves un cuadro de un artista y dices: eso es un Picasso. Y ese pudiera ser, pero no es un Picasso. Y con los zapatos pasa lo mismo. A diferencia de un reloj que tiene una coronita o de un auto que tiene una estrella, cuando una mujer tiene, un hombre usa unos zapatos, está pisando la marca. O sea, no lo sabes. En su momento, ¿qué pasaba? Había marcas que eran de lujo en Argentina. Entonces, ¿qué hacía la mujer para mostrar que los zapatos eran de determinada marca? Iba caminando con la bolsa del local. Sí. Adentro, por ahí tenía, no sé, el diario o un paraguas, pero tenía la bolsa para mostrar que eran zapatos. Nosotros logramos que los zapatos se reconozcan, que la gente diga: eso es un Sarcani. Que no diga: es un zapato Sarcani. Que sea un genérico.
Y ese no, ese es una copia o es una réplica, pero ese no. Se reconocen porque tienen un ADN que los hace completamente identificables, como si fuera, te decía, ¿no? una obra de arte. Ahora, no quiero dejar de pasar por alto esto. Tu papá entonces en un momento, cuando él vaticinó todo esto, que al final terminó sucediendo, que fue, bueno, cuando se fundieron por primera vez, que como me decían no tenían ingresos, supongo que hubo un te lo dije, pero después perduró en el tiempo y terminaste vos teniendo razón, pero tu papá siguió apostando en esa idea. Hubo varios, te lo dije. Mi padre me bancó, mi padre y mi hermana me bancaron. ¿Sí? Con sus dudas. Fue una decisión brava, pero muchas de las cosas que nosotros hicimos las aprendimos decididamente por experiencia. Si no nos hubiésemos tenido el protagonismo y nos hubiésemos arriesgado, no lo hubiésemos hecho. O lo peor, no hubiésemos sabido qué hubiese pasado. Claro. Siempre cuento, es mucho más fácil volver de un error que de la ignorancia. Lo que pasa es que este es un error difícil de volver. No puede decir, no, esto no pasó. Pero tuvimos infinidad de casos. De hecho, muchos de los aciertos más importantes que tuvimos en cuanto a diseño en la empresa nacieron de errores. Bien. De modelos que terminaron vendiendo. Sí, que fueron errores que hoy causan gracia, pero en ese momento nos hicieron aprender muchísimo. Uno de los casos que mi padre iba a la feria de Bolonia y importaba una base que era una especie de base totalmente transparente de acrílico, a la cual le poníamos una capellada, una tira de acrílico, y era como el zapato de la Cenicienta, un zapato de cristal. Y lo vendimos durante años. Y un día fortuitamente yo estaba en Nueva York y nos encontramos con una persona, y esa persona, que era un diseñador, terminó siendo Isaac Mizrahi, que es un diseñador americano muy importante. Nos dice, ustedes están en moda, sí, prepárense para lo que viene, el que se vino en leopardomanía, antes de Dolce Gabbana, de Cavalli. El que no usa leopardo es un gil, bota de leopardo, zapato de leopardo, sombrero de leopardo, todo leopardo. Y yo le digo, qué suerte que tenés vos, porque vas al invierno, era noviembre, yo estoy yendo al verano, si le pongo una bota de leopardo es un sauna. Y me mira y me dice, hace ojotas de leopardo. Algo tan sencillo como usar el denominador común en un artículo que pudiera ser vendido por un tema estacional, no estaba dentro de mi visión. Del razonamiento. Sí, y era algo que es sentido común. Voltaire dice, el sentido común no es nada común. Y es verdad, no usamos el único capital ilimitado que tenemos, que es el de la cabeza, el de pensar. Causa vergüenza, pero es verdad. Y entonces dijimos, sí, hay que hacer leopardo. Hicimos unas hojotas de leopardo, vendimos 1000 pares en ese verano. Y el año siguiente fui tontamente creativo. ¿Por qué tontamente? Porque dije, papá, esta base que haces así de taco transparente, esa fábrica de Italia la hace, trabaja acrílico o madera. Pedí la de madera. Y arriba le voy a poner una capellada, en vez de acrílico, de leopardo, clavadita. Y vamos a vender muchísimo este verano. Y entonces mi padre va a la feria de Bolonia, y yo nunca me voy a olvidar que ese es el artículo 3086. Y entonces va a la feria de Bolonia y pide la base 3086, que era la de acrílico, en madera. Y yo le empiezo a contar a toda la gente de las revistas, las directoras de moda de las revistas, para ti, gente, las que hubiera acá, que vamos a revolucionar el mercado, que vamos a tener ese zapato todo de acrílico, pero vamos a tener la base de madera con la tira de leopardo. Y va a ser maravilloso. Y finalmente llegó el embarque de 5.000 bases de madera, y el despachante de aduana viene con una base para decirme, tenemos que clasificar la posición arancelaria para pagar los derechos. Y me trae una base que era una cosa así, recta. Sí. Como yo te dijera, lo más parecido a un ataúd. Una base... Una maderita. Maderita, sí. Entonces yo le digo, no, qué problema, se equivocaron los italianos. ¿Cómo se equivocaron? Sí, se equivocaron los italianos. Era... y ahora qué barbaridad, vamos a tener que hacer la reexportación y esperar que los entreguen de vuelta. Esta temporada ya la tenemos perdida. Llamamos a Italia. Sí, Sarcani, sí, cuéntenos, sí, no, qué buen error. Mi padre pidió la base y ustedes se equivocaron y mandaron otra. Déjeme que ahora reviso y le digo. En ese momento los pedidos se hacían escritos en triplicado. 3 hojas con 2 carbónicos en el medio. Una se la lleva el que hace el pedido, la otra se la queda el vendedor y la otra va a la fábrica para fabricar. Sí. Y entonces suena el teléfono, atendemos a Arcani, sí, de la firma CMC Plastic, sí, el pedido está perfecto. ¿Cómo está perfecto? Sí, está perfecto. Fíjese el pedido.
pidieron el artículo 3068 y era el 3086. Imagínate lo que era mi casa, ¿no? Siempre el mismo pelotudo, lo único que tenías que hacer es ir a Italia y pedir el 3086. Cuatro números. Y en ese orden, 3086. Y pedís el 3068 y me parece, no, papá, no, Ricky, esto no es así. Yo fui, pedí bien el pedido. La chica se equivocó. Claro, se equivocó la chica, pero vos tenías que haberte prestado atención. Si lo único que fuiste a Italia era para esos 4 artículos y en ese orden. No, pero te dice que no. Y entonces trajeron todas las cajas y con las cajas, como no había lugar en el taller, las pusimos como si fuera un laberinto. Se iban armando las cajas con un caminito en el medio. Entonces nosotros teníamos que caminar por el caminito lleno de cajas con madera. Y 5.000 cajas de madera que no servían para nada. 5.000 cajas que contenían las maderitas. Las maderitas. Cada una tendría 80 cajas. ¿No? O sea, unas cuantas, 80 bases. Entonces, todos los días era, en vez de pensar, era putearnos. Mirá lo que es, con esto nos fundimos, fíjate, aparte hasta que un día se me ocurrió una idea maravillosa. Y papá, ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer? Con las maderas. Y ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Asado. Nosotros los viernes comíamos asado. Entonces, dentro de todo nos ahorramos la plata de comprar la leña. Hagamos asado. Y eso era lo máximo que llegábamos. Cuando un día llega una chica que se llama Verónica Soldato, fue la exmujer de Horacio Cavac, pero en ese momento era la Booker de Dotto, era muy canchera, y llega con unas sandalias, unas basecitas de Dr. Scholl, que son esos anatómicos, que son de madera con una tirita adelante, normalmente en color piel, y eran plateadas. Entonces llega y le digo, ¿y eso? De Dr. Scholl. ¿Cómo Dr. Scholl? Sí, Dr. Scholl. ¿Pero son plateadas? Sí, son plateadas. ¿Y por qué son plateadas? Porque las pinté de plateado con marcador. Ah, mira vos, y se fue. En ese momento Prada había lanzado unas sandalias que tenían una hebilla grande de Carey. Y se me ocurrió tomar esa base de madera, poner una tira del símil leopardo, de piel teñida de leopardo, y la hebilla de Carey. Y le pusimos de nombre a esa sandalia DS en honor al mentor que fue Dr. Scholl. Sí. Y fue el artículo más vendido de la historia de la empresa. Para no perder la cronología del recorrido que veníamos haciendo, creo que ya me lo contaste, pero no quiero dejar de pasar por alto. ¿Cuál fue el momento precipicio entonces? Ese momento donde... Sin duda, ese momento cuando donde le dijiste a tu empiezan papá. a venir prácticamente cartelizados todos los clientes mayoristas que teníamos. Hacíamos 40 pares por día, ¿no? No era una producción gigante, pero era lo máximo que podíamos hacer. Sí. Y venían uno por uno diciendo, no queremos más zapatos. Era como que se había apagado la luz. Sí, dijimos. ¿Y ahora qué? Y ahí terminaría el primer capítulo de la serie. ¿Viste? Mirá la cámara y dices, ¿ahora qué? ¡Pac! Y viene la placa. Y después viene la magia, ¿no? Lo que sigue después. Que es hacer lo que uno quiere, disfrutar lo que uno quiere. La vida no es más que un camino. Uno puede ser sin principio ni final, es enjoy the ride, ¿no? Como te dicen cuando te subís a un parque de diversiones, es disfrutar del camino. Y ahí empieza el momento de disfrutar, porque lo otro era simplemente sobrevivir. Hay dos maneras de vivir la vida, durar o vivirla. Hasta ahí la durábamos. Era un medio de vida el hacer esos zapatos, pero era la pasión que uno tiene en hacer algo distinto. En el momento que lanzaron los DS, para seguir entendiendo un poco este contexto, ¿Sarkany, un local solo, seguían en la calle Kramer o ya estaban en varios lugares? No, ahí estamos solamente en Kramer. Estaban solamente en Kramer. Y ya ingresos económicos, era un negocio que la llevaba adelante. Ya era un local que tenía muchísimos clientes porque no había shoppings, entonces si abríamos un sábado de la tarde era mágico. Mi mamá estaba en la caja, yo estaba de novio con Graciela, estaba también en la caja, todos vendíamos zapatos, yo atendía uno por uno a todos los clientes, sabía el talle que calzaba sabía si venía una novia, era quien atendía a la novia, a la madrina a un lado, a la madre de la novia al otro, y tratando de hacer los zapatos para que no compitan. ¿Era buen vendedor? Era una vida hermosa. Más que eso era psicólogo, no era estar en cada uno de los detalles y sobre todo lo más lindo, disfrutar de lo que uno hacía. Ricky, ¿cuándo estalló Sarkany? Es una pregunta muy relativa porque yo te diría todavía no estalló. Estalló para otra persona. Nosotros trabajamos y disfrutamos como si estuviéramos en la cabina de un avión.
Si el avión está yendo más rápido o más alto, no lo sabemos, no lo sabemos. Y cuán alto podemos ir y cuán lejos podemos ir, tampoco lo sabemos. Si yo 5 años atrás hacíamos esta nota y vos me preguntabas y yo te decía, llegamos al momento máximo y iría para atrás, y decía, no estoy loco. Pero Bueno, sí. también poco entiendo la acepción de la palabra éxito. Masificó, podemos usar, si no, también. Cuando Cuando Sarkany dejó de ser un local en Kramer y pasó a ser uno de los zapatos más vendidos del país. La verdad que no tomo conciencia de eso. Sí tomé conciencia de cuando fui a empezar a ser conocido en la calle. Ahí está. No son muchos los empresarios, o somos muchos los empresarios a los cuales la gente nos quiere, nos sonríe, tal vez los tengo engañados a todos, ¿no? Y te pide eventualmente autógrafos, o un señor te dice, quiero una foto, y te dice, no, porque mi mujer te compra todos los zapatos y no te odia porque le llenas la tarjeta de crédito de cargos. Entonces, ¿por qué? Porque realmente las hacemos felices, o los hacemos felices. Hoy los zapatos son sin género. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Y bueno, yo te podría decir que fue de la noche a la mañana, no fue un 4 de agosto, no lo sé. Pero lo más importante es cuando empezamos a disfrutar. Y empezamos a disfrutar cuando hicimos lo que realmente queríamos, para lo que nacimos, para lo que hacemos, para disfrutar cada uno de los momentos. Y antes yo competía contra un colega que hacía zapatos. Y antes había que pensar y hacer. Hoy hay que pensar, hacer y comunicar. Pensar sin hacer no sirve. ¿Cuántas cosas quedaron si lo hubiese hecho? Sí. Pensar y hacer sin comunicar no sirve. Mi padre me lo decía con otras palabras. No existían las redes sociales. Mi padre decía, hay mucha gente que canta igual o mejor que Frank Sinatra, pero la gente no lo sabe. Hay que darse a conocer, hay que ser protagonista. Y cuando uno es protagonista toma riesgo y se arriesga a que lo critiquen. Pero la verdad es que hay que hacerlo. Y hay las 24 horas del día, si uno pudiera trabajar sin dormir, se acaban. Entonces esa pasión tiene que ser transmitida a un grupo muy grande de gente que lo acompañe, donde uno debería ser el líder, donde uno tiene que estar retroalimentándose de cada una de las personas. Y saber delegar también, me imagino que debe ser muy difícil en una empresa que vino tan del nicho familiar. Sí, tengo otro momento de bisagra. ¿Otro momento precipicio? Sí, bien. Porque yo era lo que debería llamar lo que se llamaba un workaholic. Y me jactaba de ser un workaholic. Era el primero en llegar y el último en irme de la empresa. Y todo era el trabajo. Y yo ya tenía hijas y yo llegaba a casa y entonces me sentaba en la computadora y venía Sofía bebé y me decía, mirá lo que hice en el jardín. Y sí, mirá lo que hice en el jardín. Sí, mirá que yo seguía así. Y cuando decía, ¿y qué hiciste en el jardín? Estaba durmiendo. Sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque yo lo hacía simplemente por el bien de ellos. Pero ellos nunca me pidieron que yo deje mi vida y mi trabajo por bien. Ellos querían tener seguramente un papá y yo era un workaholic loco, con esa voracidad, ese hambre. Yo me acuerdo cuando Steve Jobs dice en la Universidad de Stanford, stay hungry, stay foolish, sean hambrientos, sean locos. Y yo no sé si él fue un líder muy admirado, porque era su locura y su ser tan hambriento para lo que quería. Y entonces eso me produjo problemas. Y terminé un día con 2 stents. Hace 15 años empecé a tener problemas. Primero tuve un momento donde empecé a decir tonterías y decían, ¿pero qué le está pasando? Estaba totalmente quemado y de golpe me llevan a internar y me ponen 2 stents. ¿Y de salud fumabas, hacías deporte? No, nada, hacía deporte y nunca en mi vida fumé, ni nunca en mi vida tomé. Previo a esto tuve un evento donde me siento mal, me llevan a internar y mi médico personal me dice, Ricky, te tengo que pedir un favor. Esto que te está pasando, el cuerpo te está avisando que algo está mal, estás bien, no te pasó nada, por favor, anda a tu casa y tomate 7 días de descanso y no vayas a trabajar. Yo le dije, no me puedes hacer esto. Yo tengo que ir a trabajar, es lo que yo sí quiero hacer. No. Esto te lo indico, es por tu salud. Anda a tu casa a descansar. Y me fui directamente a la oficina a seguir trabajando.
Y entonces terminé con 270. Y cuando estás así y estás viendo un televisor que te va marcando las pulsaciones y no hay forma que vos digas, y ahora voy a mejorar porque voy a hacer así, te das cuenta que algo está pasando. Y ese día, por obligación, tuve que delegar. Y delegué en gente que trabajaba conmigo, pero venía con miedo y vergüenza de decirme si estaba bien, y yo era como si fuera el faraón, decía sí o no. Y lo hacían mucho mejor de lo que lo hubiese hecho yo. Y durante esos días que no pude ir a trabajar por obligación, porque estaba recuperándome, le empecé a acompañar a mi mujer a llevar a los chicos al colegio. Y terminaba más cansado que trabajando, porque había que tener una ingeniería única para poder llegar a cada momento y a cada lugar. Y entonces yo pensaba, y yo era el que pensaba que era maravilloso porque me volvía loco mostrándole a todos que iba a ser el primero y el último, y ahí aprendí a delegar por obligación. Y fortuitamente no me morí, porque tranquilamente a una persona le agarra una ACV, o ese momento donde se me taparon 2 arterias, una en 99% descendiente anterior, y yo no sabía de qué se trataba, y sí. Eso es producto del estrés. Y yo era orgulloso diciendo que era un workaholic, cuando ser un workaholic es tan grave como cualquier droga que socialmente no esté tan bien vista como trabajar, si estuviera bien vista, simplemente que era socialmente aceptable. Claro. Y bueno, y en ese momento fue un momento de quiebre donde tuve por obligación que delegar en gente que trabajaba, que sigue trabajando actualmente conmigo, y lo hice mucho mejor, y me mostraron cuál es el camino. Y ahí es cuando la parte de un proyecto, de una idea, se desprende de vos y deja de ser algo 100% tuyo y pasa a ser un poco de todo lo que lo forman. Y ahí es otro momento maravilloso donde el concepto de la marca Sarkany tiene ciertos valores y virtudes que pueden ser hechos y desarrollados por otra persona. No solamente por nosotros, porque es algo que tiene ciertas cosas, notas especiales de olor, de sabor, de color, que lo hacen único, y pueden ser desarrollados, que como de hecho hoy hay un equipo muy grande de diseño que refleja lo que a mí me encantaría hacer, y yo lo disfruto mucho más que antes. Y hoy en día, ¿para vos qué es lo más importante en una empresa? Bueno, los tiempos cambian, se acelera todo. Sí. Einstein decía, no pienso en el futuro porque llega demasiado rápido. Y llega demasiado rápido. Y entonces hoy una empresa, si quiere prosperar, necesita datos, el manejo de los datos, que antes lo teníamos en nuestra cabeza, lo teníamos en un Excel, pero el manejo de los datos es tanto y tan grande que hoy nos tenemos que basar en nuestro conocimiento y también en herramientas como la inteligencia artificial. Y entonces volvemos al momento donde uno dice, y sos un workaholic y estás excediendo tu capacidad. Sí, porque hay que tener un gran equilibrio. Para la empresa es fantástico los datos. Para la gente es fantástico el tiempo. El mayor valor que tenemos es el tiempo. Lo único que no se compra con plata, lo único que no se vuelve el tiempo atrás es el tiempo. Entonces tiene que estar ese equilibrio entre la fortaleza que uno tiene en cuanto empresariamente lo que quiere lograr y cómo lo quiere lograr, y hacia dónde va, cuál es el camino, con el tiempo para disfrutar. La vida es demasiado efímera, pasa muy rápido cuando nos damos cuenta. Yo te conté una historia donde empecé a trabajar a los 18 años y activamente, y estoy por cumplir 65, y te lo conté en un lapso de minutos. Sí. Hoy es todo momentos. Esto lo hablé muchas veces con un amigo que es Pepo Ferradas, y se trata de diversos momentos. Ya la gente no recuerda todo porque hay tanta información. Él está en el mundo de la música, el entretenimiento, y él me dice, Ricky, ¿cuál es el tema más escuchado y más cantado de música en habla hispana? Entonces, quién sabe, dice Despacito. Entonces, ¿y conocés Despacito? Sí. Y cántame un CD Despacito. No, del principio. Nadie sabe. Creo que solamente el cantante y el autor lo saben. Uno se acuerda los momentos. Nadie se acuerda de la película entera, claro. Se acuerda del momento. Entonces hay que trabajar para esos momentos. La vida no se mide en años, no se mide en meses, no se mide en taza de café, se mide en esos momentos de haber disfrutado plenamente con amigos, con gente, con los suyos, o eventualmente solo, pero momentos de sentarse y disfrutar. La vorágine de estar en cada situación nos sirve.
y nutrirse de gente y aprender mucho de gente. Sabes que yo me siento acá como que estoy en casa. ¿Y por qué? Porque es la primera vez que lo digo. Esta empresa está manejada por una persona muy sabia que la fundó en su momento, que es Daniel Haddad. Y Daniel Haddad tiene una particularidad, fuera de que es una persona que es visionario y que ve más allá. Es una persona que escucha. El que habla puede ser locutor, puede ser disertante, pero el que es sabio escucha. Daniel tiene una particularidad muy especial. Él no te dice cómo te va. Él se sienta, te mira los ojos y te dice, contame cómo te va. Y suele decir, bien, no, contame cómo te va. Se genera una relación que genera que las personas se puedan contarle realmente sus problemas, porque cuando vemos redes sociales vemos simplemente que hay alegría, fotos, momentos de disfrute, siempre sonriendo. Lo que uno selecciona mostrar. Sí. Y la verdad es que no es así. Todos tenemos muchísimas preocupaciones, todos tenemos momentos donde necesitamos que otra persona nos escuche, tratamos de esconderlo. Por ahí nos hace más fuertes cuando vamos a un psicólogo, cuando tenemos un amigo, cuando tenemos nuestra familia donde descargar. Y bueno, él es una persona de la cual yo aprendí muchísimo. Y como te decía, hay que pensar, hacer y comunicar. Aprender sin pensar es inútil y pensar sin aprender es peligroso. Entonces tiene que tener todo un sentido común. Y finalmente tenía un pensamiento que no es mío, sino que es de Aristóteles, del año 300 antes de Cristo. Yo lo podía recitar, pero la verdad es que como tiene un autor que no soy yo, para decirlo textual, Aristóteles decía, el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento. El comportamiento repetitivo crea los hábitos estructuran el carácter y el carácter marca el destino. Por eso es que una de las claves es tener pensamientos positivos. Hay que pensar positivamente. Yo te conté las 4 P, te conté las 4 C, y por mi problema del corazón conocí a un médico que se llama Valentín Fuster en el Mount Sinai de Nueva York, cardiólogo más importante de la historia. Por otro lado, leyenda viviente, y por otro lado, con una sabiduría inmensa. Y él habla de las 4A. Y las 4A es actitud positiva. 100 veces nos pueden derrotar, 100 veces nos vamos a caer, pero 100 veces nos vamos a levantar y seguir adelante. Hay que tener armonía. En estos momentos de las redes sociales, donde decimos que las redes sociales alejan a los que están cerca y acercan a los que están lejos. Sí. Está bien que acerquen a los que están lejos, pero ¿por qué tienen que alejar a los que están cerca? Si lo más importante es mirarnos a los ojos, darnos un abrazo. Luego está la A de aceptar. Nosotros muchas veces nos cuestionamos absolutamente todo, nuestro cuerpo, nuestra condición, dónde nacimos, cómo somos, y hay que aceptar. Aceptar no es conformarse, aceptar es simplemente aceptar y no estar siempre criticando lo que hubiese pasado, si hubiese pasado una cosa distinta. Y finalmente, una 4A, que es la A de altruismo. No todos, es mucho más lindo dar que recibir. Y cuando uno está dando, indefectiblemente está dándose algo a uno mismo y está creciendo. Eso se engloba en una 5A, que es la A de amor. Hay que amar lo que uno hace y, como te decía, disfrutar de la vida. Ricky, muchas gracias por haber venido. Placer enorme. Gran charla. Amigos, nosotros nos vemos la próxima.